Muy buenos días mis amados hermanitos, bienvenidos de nuevo al devocional. Hoy vamos a estudiar sobre el error. ¿Qué significa la palabra error? Y en la Biblia error es pecado. El pecado es errar al blanco. Y vamos a estudiar el versículo de hoy, vamos a meditar en él y vamos a aprendérnoslo. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 7 y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Recuerda, ninguno vive para sí, ni tampoco muere para sí. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios y vamos a leer el libro que vamos a meditar hoy. Lo encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 al 13 y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Hermanitos, esto es palabra de Dios. En este texto de Romanos, al iniciar, Dios nos está diciendo que no somos islas aparte, que cada uno dependemos de un grupo, de un conglomerado. Dígase familia, somos parte de una iglesia o de un grupo de trabajo o en el colegio, etcétera. Y lo que yo hago influye a otras personas. Así lo que yo haga sea bueno o malo. Hermanitos, debemos vivir para el Señor y morir con la certeza de que estaremos en su presencia, porque pertenecemos al Señor. Pero mientras estemos vivos, tenemos que estar alertas de hacer solamente la voluntad de Dios. Aunque tú y yo tengamos la firme decisión de no pecar, siempre estará ahí el tentador, queriendo hacernos caer. Hermanitos, debemos ser muy firmes y serios en no ceder ni en un centímetro al pecado, porque si tú y yo lo contemplamos, fácilmente vamos a caer. Sí, hermanito, y dice la palabra de Dios que no juzguemos a los demás hermanos cuando están pecando, pero también te dice a ti y a mí que no juguemos con el pecado. Debemos rechazarlo inmediatamente. Y dice que el enemigo va a huir de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No permitas ni que te toque el pecado. Y si se te acerca, repréndelo. Cuando Jesús estaba en agonía, porque él sabía que iba a morir en la cruz, el tentador usó a Pedro para hacerlo errar, para que él no muriera en la cruz. Leámoslo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos lo que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día él resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no quiera al Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió a él y le dijo: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. El diablo sabía que si Jesús no moría en la cruz, la humanidad entera recibiría el castigo de Dios. Y Satanás triunfaría. Y Jesús no contempló ni un segundo esta posibilidad.
No le dijo a Pedro, será Pedro que sí. No, él de inmediato reprendió a Satanás que estaba en Pedro. Pidámosle a Dios dominio propio y fe para que podamos resistir los dardos del enemigo. Bien lo dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerda que una gran avalancha de nieve comienza con un pequeño copito de nieve. Y así es el pecado. Cuando tú hayas hecho algo muy grave y sientas que le has fallado a Dios, no empezó con algo grande, siempre empezó con un pequeño pecado, dejándote tentar y dejando que el enemigo te seduciera con algo que a ti te puede afectar. Y también y termina el texto bíblico diciendo que no juzguemos a los demás. Cada uno tenemos una propia lucha, una lucha consigo con el pecado para no hacerlo. Y el hermano que también está pecando, tú no eres quien para juzgarlo. Cada quien lo juzgará Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Padre: amado Padre que estás en el cielo, en este precioso día que tú nos regalas, Señor, sabemos que es una oportunidad más, Señor, para estar en tu presencia. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque aun sabiendo que siendo frágiles, tú nos das aliento de vida. Sabiendo de que, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti, tú nos purificas con la sangre de tu precioso amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque todo nos lo das, Señor. Gracias, Señor, por las dificultades, porque con ellas, Señor, tú nos moldeas, Señor, tú nos purificas como al oro, Señor. Que al fuego, Señor, quita las imperfecciones que podemos tener, Señor. Quita todo lo imperfecto que hay en mi vida, Señor. Quita lo imperfecto que hay en la vida de mis hermanitos. Y haznos más merecedores, Señor, de la gracia de estar en tu presencia, Señor. Al entender a las personas que están enfermas, Señor, y haznos entender a todos que cuando nos pasa alguna calamidad, alguna enfermedad, algún tropiezo, eres tú, Señor, permitiendo que esto pase para que cada día seamos perfectos, Señor, para medir nuestra fe, oh Dios. Guárdanos de la maldad de este mundo, Señor, y guarda nuestra lengua de acusar a nuestros hermanos cuando están cometiendo errores, Señor, cuando están pecando, Dios. Danos santidad cada día, Señor, para poder llegar a tu presencia y decirte cuánto te amamos y cuánto te alabamos, bendito Rey. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, hemos llegado al final de este devocional, de esta meditación de la palabra de Dios. Recuerda, pecar es errar y es equivocarnos en la presencia del Señor, es hacer sentir mal y es hacer disgustar al ser que más amamos en esta vida, que es nuestro Padre Celestial, nuestro amado Rey. Hermanitos, recuerda, el pecado influye a otras personas. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional.